Administración de empresas. 1. Introducción. 2. Administración de empresas. 3. Teorías. 4. Características de la administración. 5. Proceso administrativo. 6. El papel del administrador. 7. Conclusión. Introducción. La administración como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Una organización es una unidad social o agrupación de personas constituidas esencialmente para alcanzar objetivos específicos, lo que significa que las organizaciones se proponen y construyen con planeación y se elabora para conseguir determinados objetivos. La administración posee características como universalidad, especificidad, unidad temporal, valor instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad, entre otras que serán ampliadas en este contenido. Además poseen elementos como la eficiencia, eficacia, productividad, coordinación de recursos, objetivos y grupos sociales que la hacen diferente a otras disciplinas. El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de planificación, organización, dirección y control de todas las actividades que implican relaciones humanas y tiempo. Administración de empresas. La administración, hacia, dirección, tendencia, y minister, subordinación, obediencia, es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos, humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc., de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Otras definiciones de administración, según varios autores. La administración como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, y cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. Wilbur Jiménez Castro. La administración consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el esfuerzo ajeno. George Robert Terry. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. José Antonio Fernández Arenas. La administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Lourdes Munch Galindo y José García Martínez. La administración según la sociología. Función de gobierno consistente en dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento y efectividad de las leyes, para la conservación y fomento de los intereses públicos, y para resolver las reclamaciones a que todo ello dé lugar. La administración puede ser descentralizada geográfica, administración provincial, administración municipal, y funcionalmente, administración de justicia, administración fiscal, administración militar, de correo y telégrafos. La palabra administración proviene del latín hacia, dirección, tendencia, y ministrer, subordinación, obediencia, al servicio de, y significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro, estar al servicio de otro, de la sociedad, haciéndola más productiva, eficiencia, para el cumplimiento de sus objetivos, eficacia. Considerando la definición anterior, puede decirse entonces que
Planificar. Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una organización. La misión de la organización. Fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico. Todo esto teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades de la organización y las oportunidades, amenazas del contexto. Análisis PODA. La planificación abarca el largo plazo, de 5 a 10 o más años, el mediano plazo, entre 1 y 5 años, y el corto plazo, donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad, los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. Organizar. Responde a las preguntas: ¿quién va a realizar la tarea? Implica diseñar el organigrama de la organización, definiendo responsabilidades y obligaciones. ¿Cómo se va a realizar la tarea? ¿Cuándo se va a realizar? Mediante el diseño del proceso de negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia temporal. En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. Dirigir. Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados. Basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Controlar. Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados. Se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo. La organización entera es evaluada mediante un sistema de control de gestión. Por otro lado, también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones. Por lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo, iglesias, universidades, gobiernos y organismos municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. Y a todos los tipos de empresas privadas, e incluso las familias y hogares. Administración financiera o finanzas corporativas. Administración comercial, marketing o mercadotecnia. Administración de la producción u operaciones. Administración de recursos humanos. Como las áreas funcionales más características. Pero también se pueden encontrar departamentos de administración de las tecnologías de información. Organización y método. Administración estratégica. Gestión del conocimiento. Gestión del talento. Gestión de proyectos. Gestión de riesgos. Administración de la cadena de suministro y logística, etc., como las más frecuentes dentro de las organizaciones. La administración se relaciona estrechamente con otras ciencias como la economía, la contabilidad, la psicología, la sociología, la política, las matemáticas, la estadística, la antropología, la historia, la geografía y la filosofía. Existen dificultades al remontarse al origen de la historia de la administración. Algunos escritores remontan el desarrollo de la administración a los comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o a los métodos organizativos de la iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, muchas empresas preindustriales, dada su escala pequeña, no se sentían obligadas a hacer frente sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes,
entre los siglos V y XV, y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las herramientas para el planeamiento y el control de la organización, y de esta forma el nacimiento formal de la administración. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando aparecen las primeras publicaciones donde se hablaba de la administración de manera científica, y el primer acercamiento de un método que reclamaba urgencia dada la aparición de la revolución. La escuela de la administración se desarrolló en los Estados Unidos durante los gobiernos de los presidentes Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson. En este contexto nace la escuela de la teoría clásica. Esta escuela se divide en 4 corrientes principales, que tratan de establecer principios de aplicación universal, analizando la naturaleza y estructura de la administración. Las primeras teorías generales de la administración aparecieron alrededor de 1916. Primero, Henry Fayol, que es reconocido como el fundador de la Escuela Clásica de la Administración, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 principios de la administración en su libro Administración General e Industrial. 1. Subordinación de intereses particulares. Por encima de los intereses de los empleados, están los intereses de la empresa. 2. Unidad de mando. En cualquier trabajo un empleado solo deberá recibir órdenes de un superior. 3. Unidad de dirección. Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de esta. 4. Centralización. Es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía. 5. Jerarquía. La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles más inferiores, y la raíz de todas las comunicaciones va a parar a la máxima autoridad. 6. División del trabajo. Quiere decir que se debe especializar las tareas a desarrollar y al personal en su trabajo. 7. Autoridad y responsabilidad. Es la capacidad de dar órdenes y esperar obediencia de los demás. Esto genera más responsabilidades. 8. Disciplina. Esto depende de factores como las ganas de trabajar, la obediencia, la dedicación y un correcto comportamiento. 9. Remuneración personal. Se debe tener una satisfacción justa y garantizada para los empleados. 10. Orden. Todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio. Este orden es tanto material como humano. 11. Equidad. Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. 12. Estabilidad y duración del personal en un cargo. Hay que darle una estabilidad al personal. 13. Iniciativa. Tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y poder asegurar el éxito de este. 14. Espíritu de equipo. Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización. La teoría de las relaciones humanas, también denominada Escuela Humanística de la Administración, desarrollada por George Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos mediante los experimentos de Hawthorne. Fue básicamente un movimiento de oposición a la teoría clásica de la administración. La escuela de las relaciones humanas surgió, en parte, debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Esto hizo que aumentara el interés por ayudar a los gerentes a manejar con más eficacia los recursos humanos de sus organizaciones. Varios teóricos trataron de reforzar la teoría clásica de la organización con elementos de la sociología y la psicología. La línea de investigación en esta escuela es la de Elton Mayo y algunos otros colegas de Harvard,
entre ellos Fritz Jules Roethlisberger y William J. Dixon, que realizaron una serie de estudios en Compañía Eléctrica Occidental entre 1924 y 1933, los cuales con el tiempo se conocieron como los estudios de Hawthorne, porque muchos de ellos fueron realizados en la fábrica Hawthorne de Western Electric, cerca de Chicago. En estos estudios, se investigó la relación entre la cantidad de iluminación en el centro de trabajo y la productividad de los obreros. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados trabajarían con más tesón si la gerencia se preocupaba por su bienestar y si los supervisores les prestaban atención especial. Este fenómeno se conoció, más adelante, como el efecto de Hawthorne. Los investigadores también llegaron a la conclusión de que los grupos informales de trabajo, el entorno social de los empleados, tienen una influencia positiva en la productividad. Muchos de los empleados de Western Electric opinaban que su trabajo era aburrido y absurdo, pero que sus relaciones y amistades con sus compañeros, en ocasiones sujetos a la influencia de un antagonismo compartido contra los jefes, le daban cierto significado a su vida laboral y les ofrecían cierta protección contra la gerencia. Por tal motivo, la presión del grupo, con frecuencia, representaba una mayor influencia para aumentar la productividad de los trabajadores que las demandas de la gerencia. Así pues, Mayo era de la opinión que el concepto del hombre social, movido por necesidades sociales, deseosas de relaciones gratificantes en el trabajo y más sensibles a las presiones del grupo de trabajo que al control administrativo, era complemento necesario del viejo concepto del hombre racional, movido por sus necesidades económicas personales. Al poner de relieve las necesidades sociales, el movimiento de relaciones humanas mejoró la perspectiva clásica que consideraba la productividad casi exclusivamente como un problema de ingeniería. En cierto modo, Mayo redescubrió el antiguo principio de Robert Owen según el cual, un genuino interés por los trabajadores, las máquinas vitales como Owen solía llamarlos, pagaría dividendos. Además, estos investigadores recalcaron la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la formación de los administradores. La atención fue centrándose cada vez más en enseñar las habilidades directivas, en oposición a las habilidades técnicas. Por último, su trabajo hizo renacer el interés por la dinámica de grupos. Los administradores empezaron a pensar en función de los procesos y premios del grupo para complementar su enfoque anterior en el individuo. Es mejor hacer cosas. La escuela estructuralista burocrática analiza las relaciones que tienen las organizaciones con el sistema social que las rodea. Estudia los intercambios y las influencias del contexto en la organización. También estudia los grupos formales e informales dentro de las organizaciones y cómo influye el contexto en estos. Los principales protagonistas de esta escuela fueron Ralph Dahrendorf y Amitai Etzioni. La escuela estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal. Hacia el final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas, experiencia típicamente democrática y norteamericana, entró en decadencia. Ese primer intento sistemático de introducción de las ciencias del comportamiento en la teoría administrativa, a través de una filosofía humanística, acerca de la participación del hombre en la organización, trajo una profunda transformación en la administración. Sí, por una parte, combatió profundamente la teoría clásica, por otra, no proporcionó las bases entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, creó un impasse dentro de la administración que la misma teoría de la burocracia no estuvo en condiciones de superar. Abraham Maslow, Douglas MacGregor y Frederick Herzberg, entre otros, escribieron sobre la superación personal de los individuos.
Su obra engendró nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para beneficio de las organizaciones. Además, determinaron que las personas pretendían obtener algo más que recompensas o placer al instante. Dado que las personas tenían formas de vida complejas, entonces las relaciones en la organización deberían sustentar dicha complejidad. Según Maslow, las necesidades que quieren satisfacer las personas tienen forma de pirámide. Las necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide y las necesidades del ego, por ejemplo, la necesidad de respeto, y las necesidades de autorrealización, como la necesidad de crecimiento personal y de significado, están en la cúspide. MacGregor presentó otro ángulo del concepto de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre las personas y su posición ante el trabajo. Llamó a estas dos hipótesis teoría X y teoría Y. Por su parte, Erzberg planteó distintos elementos y factores que motivan, desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó que todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma de sentirse, lo motivará. Sin embargo, todo aquello que imponga reglas, políticas de la organización, salarios, entre otros, no lo motivarán, pero que, si no están presentes, podrán desmotivarlo. Escuela conductista de la administración. Abraham Maslow, Douglas MacGregor y Frederick Erzberg, entre otros, escribieron sobre la superación personal de los individuos. Su obra engendró nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para beneficio de las organizaciones. Además, determinaron que las personas pretendían obtener algo más que recompensas o placer al instante. Dado que las personas tenían formas de vida complejas, entonces las relaciones en la organización deberían sustentar dicha complejidad. Según Maslow, las necesidades que quieren satisfacer las personas tienen forma de pirámide. Las necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide y las necesidades del ego, por ejemplo, la necesidad de respeto, y las necesidades de autorrealización, como la necesidad de crecimiento personal y de significado, están en la cúspide. MacGregor presentó otro ángulo del concepto de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas sobre las personas y su posición ante el trabajo. Llamó a estas dos hipótesis teoría X y teoría Y. Por su parte, Erzberg planteó distintos elementos y factores que motivan, desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó que todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma de sentirse, lo motivará. Sin embargo, todo aquello que imponga reglas, políticas de la organización, salarios, entre otros, no lo motivarán, pero que, si no están presentes, podrán desmotivarlo. Teorías. Teoría de la jerarquía de necesidades. La llamada pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana, A Theory of Human Motivation, de 1943, que posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que, conforme se satisfacen las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, parte superior de la pirámide. Teoría de los dos factores. Frederick Erzberg formuló la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. La satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. La insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene.
Si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. Teoría X y Teoría Y. Douglas MacGregor, en su obra El lado humano de las organizaciones, 1960, describe dos formas de pensamiento en los directivos a las que denominó Teoría X y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas de dirección. En la primera, los directivos consideran que los trabajadores solo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. Teoría del desarrollo organizacional. En la década de los años 60, en los Estados Unidos, un grupo de científicos sociales desarrolló un trabajo que hace énfasis en el desarrollo planeado de las organizaciones. El desarrollo organizacional, abreviado DEO. Desde entonces se ha escrito mucho sobre el asunto, en especial algunos profesionales ligados a las ciencias del comportamiento que ejercen también funciones de consultores de organizaciones. El asunto ha sido entendido de diversas maneras por los numerosos autores, y no existe un consenso general bien definido sobre qué es el desarrollo organizacional. Teoría de la organización. La teoría de la organización o teoría de las organizaciones tiene como objetivo central descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del llamado hombre administrativo, donde se identifica al ser que se comporta con relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia del llamado hombre económico, que actúa racionalmente y busca maximizar el beneficio. James March y Herbert Simon realizaron una obra a finales de la década de 1950 donde plantearon cientos de proporciones acerca de los patrones de conducta, sobre todo en relación con la comunicación en las organizaciones. Su influencia sobre el desarrollo de la teoría administrativa posterior ha sido importantísima y permanente para investigar en forma científica. Uno de sus mayores aportes fue la teoría de la decisión. Escuela sistemática de la administración. La llamada Escuela sistemática de la administración agrupa en su seno a la cibernética, la teoría matemática de la administración, la teoría de las contingencias y la teoría de los sistemas, y es representada por autores como Norbert Wiener, John von Neumann, Ludwig von Bertalanffy, Daniel Katz, Robert Louis Kahn y Stanford L. Opner, entre otros. La escuela sistemática propone una nueva forma de analizar la organización, reconociendo la importancia de las relaciones entre las partes para alcanzar el propósito del todo. Teoría matemática de la administración. La teoría matemática de la administración manifiesta que la toma de decisión es un proceso y por lo tanto este puede ser traducido a fórmulas matemáticas. Realiza modelos matemáticos aplicados a la solución de los problemas administrativos. Esta escuela se divide en dos ramas. La cibernética, donde destacan Norbert Wiener y Arturo Rosenbluet, y los investigadores operacionales, donde se aplican modelos matemáticos de programación lineal, teoría de colas, teoría de los grafos, etc. Teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas o teoría general de los sistemas, TGS, se desarrolló durante la Guerra Fría y es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto tradicionalmente de disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX. Las organizaciones como sistemas. Una organización es un sistema sociotécnico incluido en otro más amplio, que es la sociedad, con el que interactúa en una influencia mutua.
También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. Escuela de toma de decisiones. La escuela de toma de decisiones manifiesta que la ejecución administrativa se lleva a cabo por medio de una decisión. Afirman que los administradores necesitan saber tomar decisiones y saber con exactitud cómo tomarlas mediante procesos lógicos. Cuenta, entre sus principales autores, a Howard Raifa, de Harvard. Escuela situacional o contingencia. La llamada escuela situacional, también llamada escuela contingencial, es un enfoque que plantea que el administrador se ve influido por la situación y por las circunstancias que lo rodean, pero plantea que a su vez puede influir en estas situaciones por medio de la decisión administrativa que toma. Se destacan autores como Harold Kuntz y Heinz Weyrich. Corrientes de pensamiento surgidas a partir de 1980. Escuela de Administración Estratégica. Surge en la década de 1980 y, según Henry Mintzberg, tiene dos enfoques. El normativo, que recomienda un método para elaborar una estrategia, lo conciben los expertos y después los trabajadores lo llevan a la práctica. Por otro lado, el enfoque descriptivo se refiere a cómo se crean o forman las estrategias y supone que las fases de formulación y ejecución interactúan y se recrean. Las empresas no crean sus estrategias de forma deliberada, sino que surgen de sus actividades. Los pioneros en esta disciplina fueron Peter Drucker, quien manifestó el pensamiento estratégico mediante preguntas simples. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde queremos estar? Por lo tanto, definir a qué se dedica, diagnóstico, dónde se quiere llegar, visión, y definir los caminos para poder llegar, cómo. El otro pionero fue Igor Antsov, quien desarrolló una serie de estrategias para conquistar nuevos mercados, matriz de Antsov. Otro autor importante aquí es Michael Porter, quien desarrolló estrategias competitivas, estrategias genéricas de Porter, y una serie de matrices de análisis industrial, análisis Porter de las 5 fuerzas, la cadena de valor, etc. Teoría Theta. La teoría Theta, también llamada escuela japonesa, se popularizó durante el boom o auge económico, y se interesa en incrementar la apropiación y amor del empleado por la compañía, por medio de un trabajo de por vida, con gran énfasis en el bienestar del empleado, tanto dentro como fuera de su trabajo. Según el Dr. William Ochi, su principal proponente, la administración de la teoría Theta tiende a promover los empleos fijos, la alta productividad y alta satisfacción y moral en los empleados. Teoría de las limitaciones. La teoría de las limitaciones o teoría de las restricciones, Theory of Constraints, TOC, fue creada por Eliyahu Moshe Goldratt, doctor en física israelí que, siendo empresario de la industria del software, y siendo su empresa la sexta de más rápido crecimiento en 1982 según Inc. Magazine, se preguntó si acaso existiría alguna relación válida entre las técnicas utilizadas en la resolución de problemas científicos y los que él encontró en su trabajo empresarial. Inició su investigación y el desarrollo de su teoría en forma de una novela, su bestseller mejor vendido, La Meta. En este libro, Eliyahu Goldratt muestra la esencia de su teoría. La desarrolla de manera lúdica en el entorno de una empresa manufacturera sentenciada a la liquidación. Su gerente, Alex Rojo, tiene 3 meses para recuperar la rentabilidad de la empresa y la estabilidad en su familia. La esencia de la teoría de las restricciones se basa en 5 puntos correlativos de aplicación. 1. Identificar las restricciones del sistema. 2. Decidir cómo explotarlas. 3. Subordinar todo a la decisión anterior. 4.
Superar la restricción del sistema, elevar su capacidad. 5. Si en los pasos anteriores se ha roto una restricción, regresar al paso 1. Pero no permitir la inercia. Calidad total. La gestión de calidad total, TQM, del inglés Total Quality Management, es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. La TQM ha sido ampliamente utilizada en manufactura, educación, gobierno e industrias de servicio. Se le denomina total porque en ella queda concernida la organización de la empresa globalmente considerada y las personas que trabajan en ella. Reingeniería de procesos. Amer y Champi definen a la reingeniería de procesos como la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapidez. Por lo tanto, se trata de una reconcepción fundamental y una visión holística de una organización. Preguntas como ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos? Llevan a interiorizarse en los fundamentos de los procesos de trabajo. La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la raíz de las cosas. No se trata solamente de mejorar los procesos, sino y principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas osadas, con base en los avances tecnológicos. Teoría de la excelencia. La noción de excelencia organizacional surge como un ámbito conceptual y estratégico en las ciencias de la administración en la década de 1980, que se caracterizó por el impacto de tres nuevos modelos teóricos de la administración, estrechamente vinculados. El primero de ellos fue el milagro japonés y el énfasis en la calidad, desde Shigeru Kobayashi, 1972, y William Ochi, 1982. El segundo, derivado en gran medida del anterior, fue el exitoso bestseller de Peters y Waterman, 1984, sobre la excelencia de las organizaciones. El tercero se centra en las propuestas de los estudiosos de la cultura organizacional, como Eva Kras, 1990. En este contexto, de acuerdo con J. L. Pariente, 1993, los intentos por establecer una teoría general de las organizaciones han ido convergiendo, poco a poco, en una visión a nivel macro de las organizaciones como entidades socioculturales en las que actúan los procesos administrativos. La teoría de las organizaciones pretende, como cualquier teoría científica, establecer un cuerpo de conocimientos de validez universal. Universalidad que surge al depender la teoría, como todas las demás propuestas científicas, de un paradigma o marco de referencia, que en el caso de las organizaciones, está conformado por las variables, tanto externas como internas de las organizaciones y su entorno, así como de sus interrelaciones. Propone, por tanto, la utilización de modelos consistentes con su circunstancia específica, de manera que se establezca una relación funcional entre las variables externas, la tecnología y la cultura, con las variables internas de la organización, ya sean estructurales o de procesos. Características de la administración. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la planificación, organización, integración de personal, dirección, liderazgo y control. Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la comparación y jerarquía, un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones es la principal fuente de una empresa para llevar a cabo unas buenas inversiones y excelentes resultados. Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios.
La administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes accidentales. Se puede decir que la administración es universal porque ésta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes. Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, este es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo social, participan en distintos grados y modalidades de la misma administración. Así, en una empresa, forman un solo cuerpo administrativo, desde el gerente general hasta el último mayordomo. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, psicología, filosofía, antropología, ciencia política. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo social. Proceso administrativo. La administración puede verse también como un proceso. Según Fayol, dicho proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, organización, dirección, coordinación, control. Planificación. Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción adecuado para lograrlos. Organización. Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas específicas. Dirección. Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. A partir de la dirección, los administradores ayudan a las personas a ver que pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial al contribuir a las metas de una empresa. Coordinación. Integración de las actividades de partes independientes de una organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. Control. Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas funciones simultáneamente. Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la ejecución, o tal vez en forma simultánea, se controla que la realidad de la empresa no se aleje de la planificación,
o en caso de hacerlo, se busca comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado puede surgir una corrección en la planificación, lo que realimenta el proceso. El papel del administrador. La profesión de administrador tiene muchos aspectos. Según el nivel en que se sitúe, deberá vivir con la rutina y con la incertidumbre diaria del nivel operacional o con la planificación, organización, dirección y control de las actividades de su departamento o división en el nivel intermedio, o incluso con el proceso decisorio en el nivel institucional, orientado hacia un ambiente externo que la empresa pretende servir. Cuanto más se preocupe el administrador para saber o aprender cómo se ejecutan las tareas, más preparado estará para actuar en el nivel operacional de la empresa. Cuanto más se preocupe por desarrollar conceptos, más preparado estará para actuar en el nivel institucional de la empresa. Un administrador debe conocer cómo se prepara un presupuesto de gastos o una previsión de ventas, cómo se construye un organigrama o flujograma, cómo se interpreta un balance, cómo se elabora la planificación y el control de producción, etc., ya que estos conocimientos son valiosos para la administración. Sin embargo, lo más importante y fundamental es saber cómo utilizarlos y en qué circunstancias aplicarlos de manera adecuada. Los destacados de la administración son los administradores, siendo la carrera universitaria que expide el título respectivo la licenciatura en Administración de Empresas. Asimismo, en casi todos los países del mundo existe una maestría de posgrado en negocios llamada MBA. Campo de aplicación. El administrador es un organizador de recursos materiales y humanos. Estudiando administración, las habilidades y conocimientos que desarrolles te permitirán detectar, prevenir y corregir errores en la planeación del trabajo de las personas. Como administrador puedes ayudar a las personas a hacer mejor las cosas y a ser más efectivos en su trabajo. El campo de trabajo del administrador comprende todas las organizaciones humanas, públicas y privadas, despachos de asesoría y servicios como emprendedor independiente. Conclusión. La administración se da en todo tipo de organizaciones, no es un trabajo que se realiza solo en empresas o en agencias de gobierno. La administración es necesaria en iglesias, las prisiones, las tabernas y las expediciones de montaña. La tarea de la administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y traducirlos en acción empresarial mediante planeación, organización, dirección y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. Los administradores convierten un conjunto de recursos humanos, materiales, técnicas monetarias, de tiempo y espacio en una empresa útil y efectiva, y hace que las personas con su trabajo y recursos físicos produzcan, con el fin de lograr los objetivos del sistema. La administración científica tuvo repercusión directa sobre las relaciones de los trabajos, ya que quita al trabajador la posibilidad de decidir la planeación, la organización y el control de su propio trabajo. La administración de empresas está constituida por 5 variables básicas, las cuales son estructura, ambiente, tarea, personas y tecnología. No existen empresas semejantes debido a que éstas tienen tamaño y estructura organizacional distintos.